tardes, mi nombre es Stephanie Beteta, pertenezco a la Escuela Superior de Imagen Pública y Medios de Comunicación. El motivo de este video es para poder presentar mi tesis. El título de mi tesis es Análisis de discursos presidenciales de los últimos 4 periodos en Guatemala. Como parte de la selección y delimitación del tema, solo utilicé 3 tipos de discurso: la toma de posesión, el informe anual y el discurso de despedida. Es necesario poder analizar el tipo de discurso que los presidentes utilizan a la hora de hablarnos, ya que solo así podemos entender qué tipo de discurso utilizan y si Guatemala lo acepta o lo rechaza. Es importante también saber qué tipo de discurso pueden usar los asesores políticos para poder encontrar los resultados que ellos desean. Para Guatemala, los discursos presidenciales son bien importantes. Es mediante el discurso cuando nosotros podemos entender y conocer un poco más del presidente. También mediante el discurso sabemos cuáles son sus ideologías, sus ideas, sus objetivos, a dónde quiere llevar al país y cómo va a hacerlo. Es importante entender también que Guatemala ya está cansada del mismo tipo de discurso. Es innegable reconocer que ha decaído mucho la confianza de la población hacia los mandatarios. Es por eso que esta tesis no solo ayuda a los políticos, sino que ayuda al país. Ayuda al país uniendo al país, haciendo que este país confíe en sus presidentes y por supuesto ayuda un montón a los presidentes, ya que solo así, encontrando la solución del problema del discurso, pueden obtener los resultados que ellos desean y poder hacer que la población confíe en ellos. Como parte de los objetivos que tiene esta tesis, son 3. El primero es comparar los discursos y el tipo de los discursos presidenciales y definir qué tipo de discursos utilizan estos últimos 4 presidentes de Guatemala. El segundo es establecer cuál de todos estos es el mejor orador y cuál es el más aceptado en Guatemala. El tercero es analizar el tipo de cambio que el discurso de Guatemala, el discurso presidencial, requiere. Desde 1820, el tipo de gobernante que teníamos era de carácter militar. Este era puesto por la corona española, entonces ya que estos eran militares, el discurso era muy fuerte, muy estricto. Hablaban acerca de la patria, del honor, del deber ciudadano. Estos discursos eran de carácter militar y para algunas personas estos discursos eran muy buenos porque daban mucha confianza y en realidad cumplían con las cosas que se decía, pero normalmente este tipo de presidentes o este tipo de discurso se conoce como dictador, ya que era de carácter militar. El siguiente tipo de presidente que se tuvo en Guatemala fue el presidente liberal. Estos tipos de presidentes defendían la libertad individual. Este restringe la intervención del Estado en la vida social, económica y en la cultural. Pero luego, después de todo el liberalismo, viene la Primera Guerra Mundial y luego de esto viene el neoliberalismo. El neoliberalismo es solo una actualización del liberalismo. El neoliberalismo se apoyaba la liberación de la economía, el libre comercio, las grandes reducciones de gastos públicos y de impuestos. También se pretendía la disminución de la intervención del Estado en la sociedad y en la economía. Y también para muchas personas esto era muy bueno, pero nos llevamos a los extremos. El primero era un dictador y el siguiente era muy liberal. Entonces Ernesto Laclau nos habla, él es un politólogo, él habla sobre las sociedades
Y él nos dice que las sociedades vienen de dos procesos traumáticos. El primer proceso es la dictadura y el segundo proceso es el de neoliberalismo. Entonces es así como se empieza a conformar la política. Y en 1993 el Congreso, de acuerdo con la Constitución de 1985, eligió al Procurador de Derechos Humanos Ramiro de León Carpiro. Él iba a terminar el periodo de Serrano Elías, y en realidad, este personaje no era político, en realidad no tenía ninguna base política, pero tenía un fuerte apoyo popular. Y lanzó una ambiciosa campaña anticorrupción para purificar el Congreso y la Corte Suprema, exigiendo las renuncias de todos los miembros de estos dos cuerpos del Estado. Y es a partir de esa fecha en donde entra el discurso popular con todas las promesas. Ernesto Laclau nos habla un poquito acerca del populismo. Él dice que en Latinoamérica la palabra política es sinónimo de populista. Lamentablemente solo no podemos separar estas dos ramas. La política llega a ser populista. La política deja de ser populista hasta que esta llega a ser una política administrativa, hasta que esta mejora. Pero otra cosa que nos dice Ernesto Laclau es acerca de los agentes. Y dice que la clave del populismo son los agentes externos. Estos son llamados el antipueblo o el enemigo del pueblo. El presidente se excusa mucho de lo que dice y de lo que hace por estos agentes. Todo le echa la culpa a los agentes externos, al antipueblo. También la politóloga Gloria Álvarez nos habla un poquito acerca del populismo. Ella dice que el populismo cambia leyes, códigos y amalgaman poder y restringen lo individual y el comercio. Esto no ha llegado por casualidad. En realidad nosotros hemos permitido que las democracias sean poco republicanas y no se logra mantener la igualdad y la justicia para todos. Los empresarios y sindicalistas, amigos del poder, buscan privilegios gracias a los grandes errores de los líderes. Entonces llegan a culpar tanto al antipueblo, tanto a los agentes externos, que nada de lo que ellos hacen es culpa del líder. Y ellos siempre, los líderes populistas, dicen que el pueblo escogió lo mejor. Nos llenan de promesas y nos dicen que el pueblo nunca se equivoca, que han escogido al mejor líder. Y sabemos que esto es falso, porque muchas veces las palabras que ellos nos dicen no concuerdan con sus acciones. Entonces estos llegan a ser discursos muy vacíos, discursos que no tienen ninguna solución, sino que muchas promesas. Estos llegan a ser discursos populistas que solo tratan de calmar al pueblo con palabras, pero no con acciones. Estos discursos han llegado al límite para Guatemala y ya los guatemaltecos no confían en este tipo de discursos. El problema planteado es que en los últimos discursos de los últimos 4 periodos presidenciales, ya sean de derecha o de izquierda, estos discursos han sido populistas. Para encontrar los resultados a mi análisis, hice una encuesta a 50 personas, 50 guatemaltecos de distintas edades, de 18 para adelante, no importando el estatus social. Una de las encuestas en las que me basé para encontrar el análisis dice lo siguiente: ¿cuál de los siguientes presidentes le parece el mejor orador? El 44% de los encuestados dijeron que el mejor orador es el presidente Otto Pérez Molina. Gracias a su falta de coherencia con sus palabras y sus acciones, esto hizo que la población guatemalteca desconfiara más de los presidentes y que no los apoyara. Otra pregunta que nos ayudó en el análisis es, dice, ¿ha confiado alguna vez
en algún discurso de los últimos 4 presidentes de Guatemala? Lamentablemente el 68% de las personas encuestadas dicen que no han confiado en los presidentes. La siguiente pregunta es, ¿sabe qué es un discurso populista? El 58% de las personas dice que sí sabe qué es un discurso populista y el 6% dice que posiblemente entiende que es un discurso populista. Esto nos ayuda a la siguiente pregunta, que dice, ¿considera usted que los discursos de los últimos 4 periodos presidenciales han sido populistas? El 50% dice que sí, están de acuerdo que los discursos han sido populistas, y el 42% dice que posiblemente han sido populistas. Solo el 8% no está de acuerdo de que han sido populistas. La siguiente es, dice, ¿cree usted que el tipo de discurso de los presidentes tiene que cambiar? El 88% dice que está de acuerdo de que deben de cambiar el tipo de discurso. El 10% dice que posiblemente, y solo el 2% de las personas dice que no deben de cambiarse. Y la última pregunta dice, ¿considera que la falta de conocimiento político de los presidentes antes mencionados afectó sus discursos presidenciales? El 84% cree que la falta de conocimiento político sí afectó sus discursos. El 10% dice que posiblemente sí afectó, y solo el 6% dice que no afectó. Como conclusión, pues analizamos que el tipo de discurso presidencial de los últimos 4 periodos han sido populistas. El mejor orador ha sido Otto Pérez Molina. Lamentablemente ya no se creen las palabras de los presidentes gracias a la falta de coherencia de esto, y se analizó y se dijo que el mejor discurso es aquel que crea soluciones, es aquel que necesita una base política. Primero, los presidentes deben de ser políticos, deben de tener un estudio y conocimiento de la política y de lo que hoy en día representa su país. También, como algo clave que nos ayudó en el análisis, es que analizamos el discurso de Alejandro Maldonado, el presidente que tomó parte del periodo presidencial de Otto Pérez Molina gracias a la renuncia. Él solo estuvo aproximadamente de 5 meses, pero sus discursos fueron muy buenos. La gente confió un poquito más en este tipo de discurso, ya que su discurso habla mucho del perdón, de la paz, de la unión, y se hacía responsable de las cosas que iba a hacer y las cosas que había dicho y que no hizo. Entonces realmente necesitamos presidentes más honestos, discursos honestos, discursos no llenos de promesas y de palabrería, sino que discursos de acciones. Necesitamos discursos de soluciones y, por supuesto, discursos que unan a Guatemala. Muchas gracias.